Muy buenos días, mis respetables hermanos, hermanas, amigos en el Señor. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy es el segundo domingo del mes de enero del año 2021. El tiempo avanza rápidamente y gracias a Dios, pues Él nos mantiene con vida. Yo doy gracias especiales a mi Dios que me mantiene con la salud disponible para presentar estos mensajes que comenzando el día del Señor y a través del día lunes, día miércoles y próximamente habrá un nuevo estudio que les presentaré, lo anunciaré a partir del domingo que viene. Gracias a Dios, pues estoy con ustedes para presentar el mensaje de fortaleza y el mensaje de consuelo para cada uno de nosotros hoy, que es el día que todos los cristianos adoramos a nuestro Dios. Estamos estudiando el tema acerca de un nuevo comienzo para el hombre. Hoy vamos a ver la parte 3 y la parte 4. Y lo que corresponde ahora son las lecciones que se dan para nosotros, las lecciones de Génesis capítulo 8. La primera lección que presentaré es salvos por agua, basado precisamente en el capítulo 8. Yo siempre les digo que todos estos mensajes que estamos viendo del libro de Génesis tienen una aplicación práctica para nosotros los cristianos. Bueno, en cuanto a las 8 personas en el arca, su salvación constituyó un tipo, o sea, el tupos de la salvación que los cristianos han disfrutado desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Vamos a ver algunos puntos que refuerzan esta situación del por qué nosotros somos salvos por agua y entender exactamente a qué se refiere la declaración de salvos por agua. En primer lugar, el registro dice que por la fe Noé y su familia entraron en el arca, un lugar de refugio físico, por supuesto. Sabemos que los creyentes arrepentidos son bautizados en Cristo. Dice Romanos 6:3, la primera parte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, ese es nuestro lugar de refugio espiritual. En segundo lugar, el diluvio fue el instrumento de muerte para los impenitentes del mundo antiguo. Sin embargo, salvo Noé y a los demás en el arca, o sea, el total de las 8 personas, cuando los creyentes arrepentidos son bautizados en la muerte de Cristo, ahí lo que nos dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, que en lugar de fallecer, reciben vida espiritual por medio de Él. Esto es lo importante que nosotros tenemos que ver. El punto número 3 es que el apóstol Pedro declaró que 8 personas, Noé y su familia, fueron salvadas por agua.
y que de la misma forma, o sea que corresponde al bautismo que nos salva a nosotros. Miren lo que dice en 1 Pedro, versos 20 y 21 del capítulo 3. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Un tipo corresponde a un antitipo, como un patrón corresponde a una prenda. ¿Por qué digo esto? El patrón prefigura a la prenda terminada. Sin embargo, como la prenda es mayor que su patrón, también el bautismo es el antitipo. Es decir, es mayor que la salvación de Noé por agua, el tipo. Esto es bien claro. Esto se entiende en el ámbito de las modistas, o sea, las costureras, o algunos sastres también. Pero las modistas, hay algunas, yo recuerdo mi madre fue, en aquel tiempo se le decía costurera, no modista, era más conservador el nombre y menos fachento, decir costurera, ¿verdad? Mi mamá era una costurera, cosió y así nos crió por 55 años quizás, ejerció ese oficio. Ella decía que desde los 14 años su mamá le había enseñado ese oficio y yo creo que llegaría hasta unos 75 años quizás haciendo prenda. Pero ella era costurera sin patrón y ella se mofaba, se jactaba de que no cosía con patrón. Yo no soy como esas que si no tienen el patrón no pueden hacer un vestido. Ella lo hacía todo práctico. Pues, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque una cosa es el patrón. El patrón viene en papeles. Pero el patrón es patrón. Pero ¿qué es lo que vale? Lo que vale es la prenda cuando está terminada. Entonces, esto es lo que les estoy diciendo del arca de Noé. El arca de Noé fue el antitipo de nuestra salvación. El tipo es el bautismo. Yo estoy confundiendo. El antitipo es precisamente el bautismo. Entonces, ¿qué es mayor? ¿El haber entrado al arca o el haber sido bautizado? Claro que el haber sido bautizado. Entonces, eso es lo que hay que entender. En cuarto lugar, podemos ver que por la fe, Noé y su familia salieron del arca como personas nuevas. ¿Qué es eso de decir personas nuevas? Es decir, personas salvas, iniciando nuevamente en un mundo purificado de la maldad pasada. Entonces, cuando los creyentes arrepentidos se levantan de las aguas del bautismo, salen a vida nueva. Por eso dice el verso 4 de Romanos 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, es decir, como nuevas criaturas en Cristo.
Quiere decir pues que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. El punto número 5 nos hace ver pues que la salvación de Noé y su familia no fue salvación por agua, es decir, el agua no le salvó literalmente. Fue lo que dividió al mundo antiguo del nuevo y por la fe tuvieron que pasar por la misma. Entonces, de la misma manera, el agua del bautismo no lava literalmente los pecados. Dice en 1 Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, y noten, por la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué hace esta aclaración dice, no quitando las inmundicias de la carne? Porque hay personas, las ha habido y las habrá, que se bautizan porque tienen alguna enfermedad y creen que cuando se bautizan esa enfermedad automáticamente va a desaparecer, y no es así, no es así. Las enfermedades continúan en el cuerpo. Hay millones y millones de cristianos que han muerto de una enfermedad en su cuerpo. ¿Por qué? Porque lo importante no es la salvación de la carne, sino la salvación del espíritu. Entonces, marca pues la línea divisoria entre la vida vieja y la nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, es únicamente por la fe en Jesucristo y por el poder limpiador de su sangre que nuestros pecados pueden ser perdonados. Nuestros pecados pueden ser lavados cuando pasamos por la tumba de agua del bautismo. Noten lo que dice el verso 28 del capítulo 26 de Mateo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Luego en Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Entonces, el punto número 6 nos hace ver que los sobrevivientes que salieron del arca le debían su salvación a Dios, en vista de que fue su gracia lo que les había salvado y lo que les había dado una buena conciencia para una nueva vida en un mundo completamente purificado. Entonces podemos ver que del mismo modo los creyentes arrepentidos son salvos por gracia mediante la fe. Noten lo que dice Efesios 2:4-9. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas. Efesios 3, 4 al 9. Ahora veamos en Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si yo me quedo ahí, o si el Señor, mejor dicho, se hubiera quedado ahí a través del Espíritu Santo, habría ese entendimiento que se pregona de que por la fe todo el mundo es salvo. Y no es así. Noten el verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Luego veamos en Tito. Esta cita de Tito es bien interesante, en el capítulo 3, versos 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El punto número 7 nos dice lo siguiente. Dios prometió no juzgar a la humanidad como merecedora de muerte con otro diluvio. Esa es una promesa que el Señor la ha dado. Y para eso puso una señal, puso el arco iris. A eso me voy a referir en la siguiente lección que vamos a ver. O sea, en el siguiente capítulo, que es el 9, que correspondería a los siguientes días del Señor. En lugar de ello, determinó bendecirlos con un mundo nuevo que tendría temporadas regulares para la siembra y para la cosecha. Dios siguió bendiciendo a la humanidad. Una vez que vino este nuevo renacer del hombre, Dios lo continuó bendiciendo, en el que nuevamente pudieron pues disfrutar del fruto de la tierra. Hoy Dios bendice a su pueblo con vida nueva, por supuesto, en Cristo Jesús. Eso nosotros, los cristianos, lo entendemos perfectamente. Los cristianos gozan en el presente del fruto de justicia del Espíritu Santo. Note lo que nos dice Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay límite, pues. ¿Hay límite para que usted se goce? No. ¿Hay límite para que usted tenga paz? No. ¿Hay límite para que usted tenga paciencia? No. ¿Para la bondad, para la fe? No. Entonces, en el paraíso celestial, los que se mantienen fieles participarán precisamente espiritualmente del árbol de la vida que produce los 12 frutos, o sea, para la sanidad de las naciones en presencia de Dios y el Cordero para la eternidad. Y esto se complementa si nosotros leemos Apocalipsis 22, verso 2. Dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, con esto nosotros podemos ver que se complementa esta lección
en la cual nosotros somos salvos por agua, que ha quedado claro, y conforme la palabra de Dios nos lo expresa, que el agua no es el elemento que tiene el poder para salvar. El poder está en la sangre que Cristo ya derramó por nosotros. Ahora bien, nosotros tenemos que ser obedientes a que se simboliza ese lavamiento de nuestros pecados al ser lavados en agua. Eso no lo podemos nosotros cambiar, no podemos quitarlo, ni podemos inventarnos otra forma de hacerlo. Es completamente claro. Vamos a pasar a otra lección muy importante. Y esta lección que tiene aplicación para nosotros, y es bueno que nosotros la entendamos. ¿Cuál es esa lección? Esa declaración del verso 1 del capítulo 8. Allí hay una frase: y se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de Noé. ¿Cómo es eso que se acordó Dios de Noé? ¿Acaso Dios es olvidadizo? ¿Acaso Dios se había olvidado de Noé? ¿Acaso Dios tiene una actitud de indiferencia? ¿Qué es eso de que se acordó Dios de Noé? Pues estudiémoslo. Primeramente veamos la misericordia de Dios. Dios se acordó de Noé y actuó misericordiosamente. Después de que el arca había pasado meses en el mar, porque la tierra se transformó en un mar, literalmente, el Señor demostró su preocupación divina y fidelidad a Noé y a los demás ocupantes del arca, enviando un fuerte viento sobre la tierra para que las aguas se retiraran. Usted puede imaginarse qué clase de viento envió. La cantidad de agua era enorme, eran trillones de toneladas que estaba cubriendo el planeta, la tierra, pues. Entonces usted imagínese el viento que envió nuestro Dios, como quien dice, para secar toda esa agua. Dice que además detuvo las fuentes del abismo y cerró las cataratas de los cielos. Imagínense la lluvia. Nosotros, la figura y la realidad, mejor dicho, es que la vemos en forma de gotas, muchas veces en una forma mediana, suave, y otras muy intensa. Pero aquí dice que cerró las cataratas de los cielos para que no viniera más agua sobre la tierra. Usted entiende lo que es una catarata. Es un borbollón de agua con mucha intensidad y con mucha fuerza. Esta acción misericordiosa de Dios fue un punto decisivo para los que estaban en el arca. En medio de su peligrosa lucha por sobrevivir, el Señor les dio motivos para esperar que las aguas del diluvio eventualmente cesaran su labor destructiva. No únicamente retrocedían los mares, también meses más tarde el arca se posó sobre un monte. En el primer día del 10º mes, las cimas de otros montes en esa región eran visibles por encima de las aguas. Recordemos lo que ya estudiamos en los versos 4 y 5 de este capítulo 8. Y reposó el arca en el mes 7º a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10º. En el 10º al 1 del mes se descubrieron las cimas de los montes. Todo era confirmación
de que el Señor fue fiel a su promesa de salvar a los que estaban en el arca de una tumba de agua. Eso es muy claro. Pero hay una cosa más. Yahvé, o sea Jehová, o Dios pues, demostró ser fiel en su promesa a Noé y a su familia. En la historia judía posterior, la fe del pueblo de Dios fue declarada como basada en la fidelidad de Dios a sus promesas del pacto. Mire, vamos a leer algunas citas. Vámonos al libro de Deuteronomio. Ahí en Deuteronomio, en el capítulo 7 y el versículo 9, note lo que ahí se expresa. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Noten esto, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Luego pasémonos a Salmos capítulo 36, versículo 5. Aquí también se habla de esa perpetuidad de nuestro Señor. Capítulo 36 y el versículo 5. Dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia. Y noten, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Ahora vámonos a Isaías 49, 7. Isaías 49, versículo 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes, y se levantarán príncipes, y adorarán por Jehová. Noten, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. O sea, estamos hablando pues que cuando Dios promete, Él lo cumple. Él no tiene una actitud como nosotros los humanos. Nosotros podemos prometer, pero esa promesa en muchas ocasiones la botamos. En Salmos, en el capítulo 89, donde la fidelidad del Señor es alabada más que en cualquier otro lugar del Antiguo Testamento, vámonos a este Salmo capítulo 89. Miren lo que aquí se expresa. Veamos, empezando con los versículos 1 y 2. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Verso 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Verso 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Verso 24. Mi verdad y misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, noten, y ni falsearé mi verdad. Hay mucho más, pero basta con lo que hemos leído. El salmista tuvo dificultades para conciliar este concepto teológico con la dura realidad de la cautividad babilónica, porque en su mente parecía que Dios había roto el pacto. Había roto el pacto
que había hecho con la dinastía de David, al permitir que su corona y su trono fueran echados por tierra. Miren aquí mismo en este Salmos 89, veamos los versos 39. Dice: rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Y ahora veamos el verso 44. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Entonces, los ejércitos del ungido, o sea, el rey, del ungido del Señor, habían sido derrotados y habían sido avergonzados. Y los muros de Jerusalén fueron destruidos. Noten lo que dice el verso 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Entonces, debido a que el salmista simplemente no entendía cómo Dios pudo haber permitido que esta tragedia le sucediera a su pueblo, cuestionó la misericordia y la verdad del Señor. Por eso, aquí en el versículo 49 dice: Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que en medio de recordarle a Dios ser fiel y abandonarse en la autocompasión nacional, el salmista se equivocó al insinuar que el Señor había renunciado a sus promesas. Dios nunca renuncia a sus promesas. Con lo que dice el Señor tenemos que ser confiados, tenemos que estar completamente seguros. Su error es evidente porque Dios nunca quiso que su fidelidad al pacto fuera interpretada como una promesa incondicional, independientemente de cómo respondiera su pueblo, como muchos en Israel después asumieron. Israel una y más veces se portó mal. Israel una o más veces dudó de Dios. Siempre dudaban. Cuando ya no les iba bien, comparaban lo pasado. Imagínense los 430 años de esclavitud en Egipto. Y cuando tuvieron dificultades en el desierto, que allá en Egipto estábamos bien. Allá teníamos la comida todos los días. Y no se acordaban de los latigazos que recibían. Entonces, así es la conducta humana. Los pactos de Dios siempre requerían de fe y obediencia por parte de su pueblo, si lo que deseaban era gozar de las bendiciones prometidas. Y es lo mismo para nosotros, hermanos. Siempre se requiere fe y obediencia por parte de su pueblo, por parte de su iglesia. Es trascendental esta situación. Moisés fue muy claro sobre lo anterior en sus sermones a Israel, después de haber vagado por el desierto durante casi 40 años. Le advirtió al pueblo de antemano que después de que entraran y poseyeran la tierra prometida, no debían abusar de la gracia de Dios. Porque este es el problema del ser humano. Cuando se siente bendecido, abusa de esas bendiciones. Dijo que volver a la idolatría les haría perder la tierra y quedar dispersos entre las naciones. Vamos a leer algunas citas en relación a esto que les estoy expresando. Vámonos al libro de Deuteronomio en el capítulo 4 y vamos a adentrarnos en los versos
22 hasta el 28. Ahí es bien claro. Pongámosle especial cuidado a lo que aquí se nos expresa. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra, porque Dios ya le había dicho que no iba a haber la tierra prometida por aquella desobediencia que él cometió. Miren lo que dice: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros. Miren, que él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, fíjense hasta dónde iba la enseñanza, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. 1 o 2 minutos antes de yo comenzar el mensaje que ahorita les estoy dando, las campanas de un edificio sonaban. ¿Llamando a qué? Llamando a la idolatría. La gente, la palabra de Dios es clara, pero no la estudian, no quieren estudiarla. La palabra de Dios es completamente muy clara. Vamos aquí mismo en Deuteronomio capítulo 6, otra reprimenda al respecto, versos 10 hasta el verso 15. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque él es Dios celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Y un golpe final que el Señor dio, vámonos al Salmo 115. Miren qué claro este salmo. Dice: oh Israel, verso 9. Espérenme. Vamos a ver desde el 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera
que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Imagínense qué claro. La palabra de Dios siempre ha sido clara y lo será hasta el último día cuando nuestro Señor venga a esta tierra. Claramente, Noé no creía que Dios bendeciría y salvaría a los que estaban en el arca, independientemente de si confiaban y obedecían sus mandamientos. El relato no da ninguna indicación de que su larga estancia en la embarcación lo llevó a quejarse y a reclamar. No vemos esto. Yo no creo esta situación como lo hizo Israel posteriormente en el desierto, lo que decía hace un momento. Noten en Éxodo capítulo 14, Israel tenía esa tendencia y por eso fue castigada. En los versos 11 y 12 dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Así se portó Israel toda la vida. Hemos visto acerca de la misericordia, pues, de nuestro Dios. Vamos a continuar en la segunda parte de este estudio y vamos a seguir viendo acerca de esta interesante lección que nos dice, y se acordó Dios de Noé. Dios se acuerda siempre de nosotros, hermanos. Siempre se acuerda de nosotros, para bien, no para mal, porque en Dios no existe el mal. Somos nosotros los que nos perjudicamos con nuestra manera de proceder muchas veces. Que Dios bendiga su bendita palabra. Oremos. Padre Celestial, gracias por estos mensajes que recibimos de ti. Tú te acuerdas siempre de nosotros, pero te acuerdas de nosotros para bien. Te acuerdas siempre de nosotros para bendecirnos, para ayudarnos en todo. Gracias por ello, Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.